Bienvenidos a una nueva edición de Politeia 365. Pero antes de comenzar el tema, ¿verdad? Queremos dar las gracias a ese puñado de personas que nos brindan apoyo, que de alguna forma u otra nos dan la motivación para seguir con este proyecto. Eso es así, muchas gracias. Y a los que nos ven por primera vez, suscríbanse. Dicho eso, hoy hablamos de la crisis humanitaria que está viviendo Haití. Ese creo que es el tema del momento. Un tema del que todos quieren hablar y pocos desconocen realmente. Haití, la nación en el corazón de las Antillas, digo, en el medio de las Américas, ubicado en la isla de la Española, en la isla más habitada y más poblada que tiene las Américas, con aproximadamente unos 22, 23 millones de habitantes. 11 millones en Haití, 11 millones en la República Dominicana, dividida por una frontera de aproximadamente 400 kilómetros. Pero por un lado, vemos el progreso económico continuo, el progreso político, democrático que ha habido en la República Dominicana en los últimos 30 años. Uh-huh. Pero en el otro es todo el extremo. Una miseria y una pobreza que abarca, digamos, el 80% de la población haitiana, y la política ni hablar. Más de 34 golpes de Estado, con más presidentes interinos y de facto que presidentes oficiales. Es un tema sumamente complejo y yo te diría que tiene muchos matices, a veces hasta irracionales. Los cristianos más, o religiosos, ¿verdad? Vamos a decir los religiosos más conservadores, dirán que es un castigo por sus prácticas mágico-religiosas, dígase el vudú. ¿Tú has visto los videos en YouTube, en los comentarios? Lo he visto. Deprimente. Claro. Eso les pasa por practicar magia negra. Eso les pasa por hacer brujería. Y mira, pídale a Dios que los libre a usted del prejuicio. Y si está en su corazón, aproveche y ore por que tenga misericordia de ese pueblo. Pero esas acusaciones no llegan a nada. De hecho, los acusan de caníbales también. Y caníbales. Sí, lo he escuchado. Yo no he visto ningún video. El que los tenga, que me los envíe. Y si hay 2 o 3 caníbales, pues qué más da, porque es que eso vende más que lo que realmente importa. Y es que en Haití, mujeres y niños al día de hoy se comen galletas hechas de tierra, como si fuera una arcilla, ¿verdad? Que ellos tienen. De barro. De barro. Le echan grasa vegetal y un poco de sal para engañar el hambre. Eso no se riega en el mundo. Eso es fuerte. Pero es que vende más decir que son caníbales, que son brujos, que son magia negra, que adoran demonios y cultos y etcétera. Por otro lado, tenemos a los supremacistas, aquellos que ven y miden todo bajo el crisol del arcoíris, del color de piel de los seres humanos. Eso dirán y todo lo reducen al color de la piel, diciendo que es un defecto de la raza. Mira, también hay un sector ambientalista, le echan la culpa a lo que pasa en Haití por la deforestación. Ellos dicen, mira, ellos talaron todos sus bosques, es bueno que no llueva y no puedan cultivar debido a esa práctica. Pero hay que ver, ¿verdad? Hay que ver de cerca por qué se hizo la tala de árboles en su momento histórico. Hay otro sector también que son los antiimperialistas. No hay amigos, ¿no? En la comunidad internacional, los países no son amigos. Amigos podemos tener tú y yo. Realmente lo que los países tienen son intereses. Hay un sector que dice, nada, mira, Haití está como está por la intervención estadounidense, la francesa, incluso las corporaciones de Canadá. Pero la realidad, posiblemente la historia es otra. Tal vez todos tengan algún tipo de razón, pero no exactamente en la manera como, en la línea racional en la que van. Al final, cuando vean la conclusión
en el próximo video, van a entender lo que estoy diciendo. Eh, Mira, la situación, para que usted la entienda, Haití tiene más interrogantes que respuestas. La situación es que cuando vemos las noticias, lo vemos, ¿verdad? Haití está pasando por X, Y situación de violencia, de hambre, pero hay que ver la historia. Hay que ir hacia trasfondo para que nosotros podamos entender lo que sucede en Haití en la actualidad. bueno, por eso hoy, en esta primera entrega de lo que vamos a estar realizando, vamos entonces a entrar en el contexto histórico de la historia de Haití, desde su origen hasta por lo menos, ¿verdad?, principios del siglo XXI, que es lo que hemos estado viviendo. ¿Por dónde comenzamos? Eh, por Colón desde el descubrimiento. Vamos a Colón. Eh, Vamos a ir avanzando un poquito entre un tema y otro para tratar de llegar a lo más cercano al problema, ¿verdad? Porque obviamente Colón no tiene que ver, en el próximo video voy a explicar por qué tiene que ver. Tal vez ahora no, usted no le ve el sentido, pero tiene que ver todo tiene que ver. Eh, y nos vamos a enfocar un poco más en lo que es el siglo XXI. Así que, abuelo de pájaro, mira, cuando Colón llega en el 1492 a las Américas, que no vamos a entrar en detalles en por qué hizo el viaje, en qué creía, dónde creyó que llegó, etcétera. Él pasa por las Bahamas, la que llama las Lucayas. Allí llega a San Salvador, lo que los taínos llamaban Guajananí. Sigue hasta Cuba. En Cuba pregunta si hay más islas, etcétera. Y llega a lo que es la Española. Cuando llega a la Española, la nao, la Santa María, encalla y se ve obligado a tener que dejar hombres allí porque no podían cargar todas las provisiones y todos los hombres en un solo barco. Uno había encallado y el otro, Vicente Yáñez Pinzón, estaba por ahí dando vueltas. Entonces, 39 hombres se quedan en lo que sería la Española, específicamente en Cabo Haitiano, en lo que hoy es Cabo Haitiano. Entonces ahí es el lugar en donde va a ocurrir el primer intento de asentamiento de europeos en América. Eh, Ellos intentaron construir un fuerte, al que se iba a llamar el Fuerte de la Navidad, porque fue el 25 de diciembre cuando encalla la Santa María. Y de ahí Colón pues va en su segundo viaje, le dan 17 naves, 1.300 hombres y viene con toda la intención ya de poblar y crear, como quien dice, la primera colonia. Cuando llega allí encuentra que todo está destruido, etcétera, que el fuerte estaba en ceniza. Y de ahí en adelante, digamos que comienza la historia de lo que va a ser la, ¿verdad?, la española, hoy Haití y República Dominicana. Eh, Entran en juego, para ir avanzando un poco, entran en juego las demás potencias europeas eh, con pretexto de el derecho de la conquista, porque España no había conquistado muchas de las Antillas Menores o ninguna de las Antillas Menores. Eh, Habían aparecido tierras mucho más ricas como era México y Perú y por lo tanto era evidente el abandono en el área del Caribe. Eso dio pie a que los franceses, ingleses, holandeses se insertaran en el área de las Antillas Menores y una vez llegan a la Tortuga, fueron sacados, los españoles se van, vuelven otra vez y se meten a la Tortuga y ya tú sabes, las películas de Piratas del Caribe. Claro. En toda esa actividad de piratería y todo, los filibusteros y bucaneros que se instalaron en la Tortuga vieron y aprovecharon el vacío que había en la mitad oeste de la isla de Haití como por motivo de que el gobernador Osorio había creado unas devastaciones y habían reubicado ciertos poblados de la española, ¿verdad? Del Imperio Español. Lo había reubicado más al este, al foco donde estaban las guarniciones militares. Y eso como resultado, pues los haitianos parece que miraron, los franceses miraron y dijeron, no, esto está vacío aquí. Y empezaron a meterse por allí. Luego España intentó llevar muchos canarios para intentar frenar, pero después de un montón de tratados para no seguir abarcando ahí, terminan con el tratado de Nimega, el de Ryswick y el de Aranjuez, fijando la frontera. Si le interesa ese tema,
Les recomiendo Fran Moya Pons, Manual de Historia Dominicana o Historia Colonial de República de Santo Domingo. Tremendo libro para entender ese proceso. Ahí los franceses empiezan a crear una colonia que se va a convertir en la colonia más rica de Francia. Llegan a introducir 150.000 esclavos. De hecho, en un momento dado solamente había 50.000 esclavos. Y ellos triplican a 150.000 en menos de 25 años. Wow. A razón de 20 esclavos africanos por cada francés. ¿Te imaginas, para mantener el orden de toda esa población, la cantidad de castigos y Claro. ¿verdad? De abuso, ¿no? De abuso y de demostración de poder para decir y poner quién es el amo? Y eso ahí se crea lo que es la colonia de San Domingo y por otro lado, ¿verdad? Lo que es la colonia de Santo Domingo Español. Esa economía esclavista llegó a producir toneladas y toneladas de cacao, café y sobre todo de azúcar. Y de hecho se convirtió en la productora de azúcar más grande ¿verdad? De todas las Américas. Ese puesto luego después lo retoma Cuba cuando se independiza Haití, que ya mismo entramos en eso. Pero en principio era Haití. Haití, sí. Dice el folclore, las leyendas haitianas, que hubo un hombre que se llamaba François Macandal, Macandal, Sí. que era un esclavo que trabajaba en una azucarera y que en una molienda pierde un brazo. Y ese hombre, ese esclavo, lo envían a velar el ganado y que conoció a unos cimarrones. Los cimarrones son los esclavos fugitivos que se iban a los montes o a las montañas, ¿verdad? A esconderse de los europeos. Y que desde allí ellos empezaban a hacer ataques furtivos así de repente a las plantaciones, las quemaban, las envenenaban las plantas, el ganado y de paso también algunos esclavos, causando estrago entre la población, etcétera. Pero en el 1758 fue apresado, juzgado y llevado a la hoguera, ¿verdad? Frente a todos, como demostración, pues obviamente del poderío francés. Francés, claro. Y ahí es donde empieza, como quien dice, la historia De la rebelión. de la rebelión. Sí. Sin embargo, ¿no? Años después, esto sirve de motivación también para la revuelta esclavista. En el 1789 venía pasando la Revolución Francesa, ¿verdad? Obviamente que cae la monarquía. Ahora, esto dio a pie en el 1793, ¿verdad? La abolición de la esclavitud en Haití. Pero antes que eso, ¿no? En el 1791, cuando comienza la revuelta, la revuelta que fue inspirada por François Macandal. Fue exacto, inspirada por él, pero en una ceremonia vudú hay un personaje que se llama Bouk Manduri. Él tiene una revelación en esa ceremonia y dice, ¿verdad?, que había que rebelarse contra los amos o los franceses. Y en aquella noche del 22 de agosto comienza la revuelta conocida como la revuelta de Boukman. Cuando ellos van a hacer el ataque a los franceses, ellos hicieron un juramento que iban a matar al hombre blanco. De hecho, fue la revolución más sangrienta que tiene Latinoamérica. Sin embargo, no es hasta el 1804 cuando se reconoce la independencia de Haití y se proclama la primera república negra en toda la historia. En toda la historia. Entonces, y el primer país de América Latina. El primero es Estados Unidos en 1776 y luego sigue Haití, 1804. Así que estamos hablando de la primera república de Latinoamérica o del mundo antiesclavista y la primera de Latinoamérica anticolonial. Y anticolonial. De hecho, o sea, eso cuando pasa esta revuelta y la independencia, obviamente los españoles empiezan vamos a decir como a temer, porque se pueden sublevar los otros países de Latinoamérica. Claro, eso tuvo repercusiones por montón en todo el resto de América.
los bandos, los códigos negros, etcétera. Luego después que viene un proceso, ¿verdad? Divisiones políticas en Haití, hay monarquía, imperio, luego república, pero en todo eso, a Haití no le bastó con sacar a los franceses en esa revolución tan sangrienta, eh, que es importante mencionarlo porque lo que denota es que Haití es una independencia sumamente vengativa, de esclavos resentidos, ¿verdad? Claro. Del dolor. Ellos entienden que Santo Domingo, la parte española, el hecho de que existiera allí presencia europea era, era una provocación, ¿cómo Una amenaza. una amenaza. Y por lo tanto deciden de alguna manera conspirar para... hay personas que dicen que es una invasión, otros dicen que es una unificación. Hay que estudiar un poco de historia para entender si fue una unificación o si fue una invasión. Lo cierto es que con ayuda incluso de mulatos y negros de la parte española también, logra unificarse Haití y Santo Domingo, que es una fusión que no va a dar no va a funcionar, no funcionó porque Haití de alguna manera se quería imponer culturalmente hablando y los dominicanos finalmente en el 1844, con los trinitarios y toda la historia que conocemos, deciden independizarse de Haití y crear la actual República Dominicana, que más adelante luego pasó nuevamente a España. Hubo un tal Buenaventura Báez que hasta propuso dársela a los Estados Unidos en la década de los 60, de Claro. los 1860, pero eso es otra historia. Entonces, Haití ahí en 1844 comienza un proceso de inestabilidad, etcétera. También tiene el segundo problema, que era el de la deuda que tuvo que pagarle a Francia. Mira, hablando de la deuda, eh, en, en los 1800, después de la independencia, los franceses le dicen, mira, eh, te voy a dar la independencia, pero tienes que darme una indemnización, ¿verdad? Por lo que habían perdido los esclavistas. La indemnización fue de 150 millones de dólares, que, De digo, Franco. de franco, que en la actualidad, o sea, en los cálculos hasta el 2004, 20 años atrás, equivalían a 111.000 millones de dólares. Wow. O sea, es un país que aunque es independiente, Bueno, era la terminó de pagar en el 1948, por ahí fue que terminó de pagar los otros días. los otros días. Pero es para que tú veas cómo las potencias poderosas abusan del más pobre. Sin embargo, en el 1819, Mm. eh, los españoles, por decirlo así, para que usted tenga una idea, le vende el estado de la Florida a Estados Unidos por solamente 5 millones de dólares. Eso es un regalo. Un regalazo. Y ni se diga los franceses cuando le venden Luisiana a los Estados Unidos también, otro regalo. Otro Pero regalo. Haití, la República Negra, 150 millones de De francos. De franco. En otras palabras, Haití alquiló su libertad, porque Claro. es una deuda que pagó por más de 100 años. Es que realmente creo que no tenían ninguna otra opción. O sea, yo te pago, porque me imagino que si no le paga, lo van a volver a invadir. Fatal. Pero sin embargo, ¿qué estaba pasando en la década de los 1860? Bueno, ahí en Estados Unidos, Sí, en Estados Unidos comienza lo que sería la expansión imperial. ¿Y para dónde miraron? ¿Para el norte o para el sur? Para abajo, para el paraíso. al paraíso terrenal. Claro. Y ahí empezó básicamente la carrera imperial de los Estados Unidos. Esto no lo digo en el sentido para crear divisiones, porque es un tema un poco conflictivo aquí en este país, que es una colonia de Estados Unidos. Pero la historia está ahí y hay que estudiarla tal y como es y como las cosas pasaron. Para eso la historia, para revisarla las veces que sea necesaria. Estados Unidos empieza una expansión eh, en el área del Caribe, empieza por Nicaragua, eh, se mete básicamente en la guerra hispanoamericana
termina con Puerto Rico de la mano, se mete a ayudar a los cubanos, ¿verdad? Y con la enmienda Platt agarra a Guantánamo y tiene influencias en lo que es el gobierno político de Cuba de principios del siglo XX. Ayuda a los panameños a independizarse, que Panamá era una provincia de Colombia, pero como tenía el canal, los intereses de Estados Unidos fueron más allá y lograron, ¿verdad?, que Panamá se lograra independizar de Colombia. Y allí pues se construye el canal, porque había una carrera de quién iba a construir un canal primero que comunicara el Mar Caribe con el Pacífico. Y ahí pues Estados Unidos, como quien dice, gana esa carrera. Pero ese canal había que defenderlo. Había que defenderlo porque había que tener entonces las islas del Caribe para defender todo lo que era el canal de Panamá. Y de ahí que Haití y República Dominicana van a tener su primera intervención y Cuba va a pasar en parte, ¿verdad?, a ser una marioneta de los Estados Unidos y Puerto Rico una colonia tal como es hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Mira, la invasión de Estados Unidos sucede, tuvo lugar en el 1915 hasta el 1934. Obviamente, en esa época se conocía como, ¿cómo se llama esta palabra? La crisis del azúcar. Entonces los Estados Unidos mandan sus tropas, se establecen en Santo Domingo Español, o digamos ya la República Dominicana, y en Haití. Obviamente es importante porque en esas décadas había en las filas militares de los Estados Unidos un personaje tristemente célebre, que se convirtió más adelante el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Una vez ellos tienen esa intervención, después que pone un gobierno títere, pero en esos años Haití fue gobernado por un almirante naval de los Estados Unidos. Luego ellos ponen un gobierno títere, entonces en el 1934 se retiran. Esa fue la primera intervención o invasión, como se suele llamar, de Haití. Ahí queda, como quien dice, establecido ya el poderío de la grande potencia y de decirle a los haitianos y al resto del Caribe, ¿verdad?, quiénes eran los que mandaban en América. Sin embargo, para hablar un poco de lo que es la frontera, porque esa frontera está súper caliente el día de hoy, es una de las más calientes entre República Dominicana y Haití. Esa frontera, digamos que es una herencia de aquellas dos grandes potencias, Francia y España, que siempre había una disputa por esa frontera. Estos dos países nuevos que nacen, República Dominicana y Haití, van a heredar el problema fronterizo. En el 1929, Horacio Vázquez se reúne ¿verdad?, con el gobierno haitiano y tratan de determinar de una vez y por todas lo que era la frontera. Y luego, ¿verdad?, en el 1936, ya con Trujillo en el poder, se logra ratificar y de alguna manera establecer de una vez y por todas la frontera. Le devuelven unos 8 kilómetros, luego 3 kilómetros al final. Haití cogió unos kilómetros más de lo que se suponía o de lo que ellos alegaban que le correspondía. Pero se termina de una vez y por todas de fijar la frontera. Pero al año siguiente, 1937, ocurre la masacre de Perejil. Yo le digo la segunda ruptura en cuestión de que la primera ruptura entre los dominicanos y los haitianos fue de identidad nacional. Fue una cuestión de ustedes son distintos y nosotros somos otra cosa. No podemos convivir, ustedes para su lugar y yo para el mío. Sí. Esta segunda ruptura es básicamente racial. Explícale. Claro, en el 1937 la masacre de Perejil ocurre en el río Masacre. No se llama río Masacre por esa masacre de Perejil, sino que hubo una disputa entre los españoles y franceses un siglo antes y hubo una masacre de parte de los españoles a los franceses. Lo que hizo Trujillo fue prácticamente, ya la frontera estaba delimitada, pero obviamente en esa frontera pasaban a tierra dominicana
habían haitianos y descendientes de haitianos. Entonces, él lo que hace es, nadie sabe por qué, eh, hace esa masacre matando más o menos entre 10,000 A 20 a mil. 20,000. Hay unos libros que ponen la suma de 30,000 personas, ¿verdad? Que masacraron ahí descendientes de haitianos. O sea, que ya tenían décadas viviendo en esas tierras. Y ahí, digamos que chisme, ¿verdad? De que era también un intento de Trujillo de blanquear a la República Dominicana, pero ya habrá tiempo de indagar más sobre eso. Lo cierto es que Trujillo se hace de alguna manera, o no digo amigo, ¿verdad? Pero de alguna manera crea un vínculo de no agresión posteriormente con Duvalier. Y porque en el 1957 llega a la presidencia o, ¿verdad?, al poder como dictador François Duvalier y llegó en un momento aparentemente indicado porque Estados Unidos tenía en ese momento dos monigotes, de por un lado Trujillo y por otro lado Duvalier, que tenían un pacto de no agresión, Claro. el que se respetó. Sin embargo, en el 1959 viene una tercera figura que va a cambiar todo el escenario del Caribe hasta el día de hoy. Y ese es Fidel Castro. En el 59, cuando Fidel Castro toma a Cuba y renace estas ideas revolucionarias, ¿verdad?, comunistas, socialistas, eh, obviamente hay un movimiento que empieza a gestarse en todas las Antillas, de hecho en todas las Américas. Y esos dos personajes pues sirvieron de instrumento para repeler todos esos movimientos. Duvalier en el 57 llega al poder y cambia la constitución, crea un, una guardia paramilitar, por decirlo así, o civil, una banda paramilitar llamado los Tuntumacuts, que eran súper violentos, desaparecían personas, daban palos, Sí. eh, castigaban las protestas. Eran básicamente los paleros de De Trujillo. Trujillo, Los exacto. paleros. Entonces, Duvalier cambia la constitución, incluso se hace presidente vitalicio, con opción a dejar heredero al trono. Porque más que una dictadura, él lo que parece que creó allí fue una pequeña Claro. monarquía. En el 71 muere Duvalier y lo sucede y lo hereda su hijo, Jean-Claude Duvalier, alias Baby Doc. Baby Doc vivió una de las vidas más extraordinarias, ¿verdad? Porque con 19 años se convierte en el presidente más joven de la historia moderna. Eh, Hubo mucha represión igualmente, muchos abusos. Se cree que entre los Duvalier desaparecieron, por no decir la otra palabra, más de 150,000 haitianos. Wow. Mucho. Cuando le dan el golpe de Estado en el 86, Francia lo acoge y se va con su esposa. Y allí se dice que la esposa vivió una de las mejores vidas, mejor que cualquier parisina de las que había allá, que iba y gastaba Tenía dinero. dinero. Bueno, dicen que se llevó sobre 900 millones de dólares, más de lo que debía de la deuda externa de Haití. Wow. Y allí empieza, justamente después del 86, podemos atar que empieza una era de golpes de Estado, gobierno represivo, golpes de Estado, gobierno represivo, y llegamos El 1991. con las primeras elecciones democráticas. Exacto, gana Aristide. Ujú. Pero Aristide tenía ¿qué? Ideas de izquierda. Sí, Pero sin embargo fue muy querido por el pueblo, por lo menos en la época de 1991. Esto no le gustó ¿verdad? Digamos a la comunidad internacional. Recuerde que todavía en el 91 estaba, digamos, Cuba. Entonces había que reprimir cualquier idea socialista que se había propagado en la región. Por lo tanto, le dan un golpe de Estado, adivina quién. bueno, a 7 meses de su gobierno,
casualmente le pasó lo mismo a Juan Bosch en el 65. Exacto. Pero a Aristides también le tocó la suerte de durar 7 meses en el gobierno, le dan un golpe de Estado y se va prácticamente al exilio. Ya. Sin embargo, las personas, pues, el pueblo lo aclamaba y lo restauran en el 2001. No. Digo, no, En el hubo 94. en el 94. En 94. Sí, porque Estados Unidos ya no tuvo, como quien dice, la obligación de decir, bueno, esta gente lo quiere, no hay manera de hacer lo contrario. Y total, ya cayó la Unión Soviética. ¿Qué puede pasar? Que el hombre tenga idea de izquierda. Ya cayó la Unión Soviética. Y lo ponen en el puesto, termina lo que quedaba ya de su presidencia, de su mandato. Y luego lo sucede René Preval, René Preval. que es el segundo presidente electo democráticamente en la historia de Haití y el primero que termina un mandato. Terminó Terminó dos, ¿verdad? dos mandatos presidenciales. Bien. René Preval, digamos que trajo algo de paz, algo de estabilidad a la nación. Y finalmente en el 2001 regresa nuevamente Aristide en su segundo mandato. Pero ya el pueblo no lo vio con buenos ojos porque ese mandato estaba marcado por la corrupción, aparentemente, ¿no? Y muchas irregularidades en su gobierno. El fin es que en el 2004 le dan un segundo golpe de Estado. Es como que un déjà vu ahí, ¿verdad? Se repitió la historia dos veces. 10 años Sí, 10 años después, más o menos. 91 y luego vuelve 2004, más o menos. Y entonces, en el 2004, esa es la fecha que da inicio al problema de hoy. Porque en el 2004 surge en las Naciones Unidas por el Consejo de Seguridad la creación de la MINUSTA. Que va a llegar en el 2004 y va a durar 13 años hasta el 2017. Operando fuerzas nacionales, multinacionales de todas las partes del mundo. Ahí estaba literalmente todo el mundo. Ahí Haití se convirtió en la colonia del mundo, ¿verdad? Porque había representación de todas las naciones. Y algunos dirán, bueno, pues se supone que si estuvieron 13 años, pues había orden. Bien, pues resulta que en el 2010, con los terremotos. Sí, el 12 de enero ocurre el terremoto de Haití, que todavía prácticamente 14 años después, todavía no se han podido recuperar. Obviamente ocurre el terremoto. Recuerde que está la MINUSTA. Entra la OEA, la ON, 10.000 ONG, todas metidas por todos los sectores del gobierno, sectores privados. Creo, en mi opinión, hay voluntarios que lo hacen de corazón, pero como usted sabe y como es el caso de Puerto Rico, cuando ocurrió el huracán María, se aprovechan, ¿verdad? En las emergencias. Claro, ante una desgracia mucha gente ve la oportunidad. Eso hace. En este caso, varios empresarios dominicanos, ¿no? Fueron a socorrer a la isla de Haití con jugosos proyectos millonarios. Eso fue más adelante con el gobierno de Michel Martelly. Exacto. Sí, un saludo ahí al senador Félix Bautista de la provincia de San Juan de la Maguana. Saludos. Él siempre está envuelto en algo, ¿verdad? Pero sí. De todas maneras. El pueblo como quiera. Sí, lo elige, vota por él. Muy bien. Vamos al 2010, cuando ocurre el terremoto, porque quiero puntualizar algo. En el 2010, después del terremoto, surge también el cólera. Y se llega a la conclusión de que el cólera fue producto de que unos soldados de Nepal que estaban bajo el programa de la MINUSTA llevaron la cepa del cólera a Haití y provocando miles y miles de muertes. Porque no es lo mismo que te dé cólera a ti o a mí o a cualquier persona en alguna parte del mundo que le dé un haitiano o a países, ¿verdad?, donde hay exageradamente desnutrición, donde están mal alimentados. Ya les dije, comen hasta tierra. Y entonces, obviamente,
el ataque es mucho más fuerte. También se hizo eco en las calles de Haití, sobre todo por los jóvenes, múltiples protestas de violencia, sobre todo de soldados de Sri Lanka. Se decía que ellos habían violado un montón de desastres. Sí, abuso del poder. Lo que usted puede imaginar, eso es lo que estaba pasando allí. Sí, manguera, gases lacrimógenos, todo tipo de abuso, incluyendo violación. Entonces, eso incitó no a la parte mayor, a la juventud que salió a las calles y creó todo un ambiente de una sociedad que de alguna manera empezó a repeler y a odiar esa presencia militar de la ONU. Finalmente se van en el 2017, vienen un par de gobiernos provisionales, lo mismo de siempre, y termina Michelle Martelly, que es lo que tú acabas de decir, que da unos contratos jugosos por allí, le hacen una protesta y termina entonces en el poder. Juvenal Moïse. Sí. En el 2019. ¿2019? 2019. Sí. Entonces, a él lo acusan de malversar unos fondos de Petrocaribe, ¿verdad? Que se volvió viral todo un hashtag, como ¿dónde está el dinero de Petrocaribe? Era algo así, no lo recuerdo exactamente, pero era como un reto que la gente preguntaba, ¿y dónde está el dinero de Petrocaribe? Petrocaribe es, ¿verdad?, los subsidios que daba Venezuela a los que integraban al programa de energético. Ese dinero aparentemente no llegaba a los lugares, como muchos otros dineros que se han desaparecido en la historia de Haití. Bueno, por poner un ejemplo, cuando Trujillo hace la masacre de Perejil, el acuerdo era darle al gobierno haitiano, ¿verdad?, para las personas que perdieron a esos familiares una indemnización. Trujillo tenía que pagar $750,000. Obviamente, todavía se pagó el dinero, pero nunca llegó a las personas que tenía que llegar. Corrupción. Totalmente. Es lo que ha habido en Haití. Hay corrupción aquí y lo hay en Estados Unidos. Imagínate en un país donde el hambre, la miseria está al acecho todo el día. Así que es un problema real en Haití, la corrupción, sin lugar a dudas, pero no es el único problema. Y Haití ha sido señalada, ¿verdad?, como indomable, ha sido señalada como ingobernable, corrupta, bruja, ¿verdad?, como la República Bruja. Sí. Pero Haití es un reflejo de toda América Latina, en mayor y menor grado. Claro. Pero en el próximo video vamos a estar explicando lo que continuó después, el 7 de julio. Exacto, hablando del revolú que tenía Juvenal Moïse, pues el 7 de julio del 2021, pues es lo que ve usted en la noticia hoy cuando ocurre el magnicidio. Obviamente eso desemboca a todo lo que usted ve en las noticias al día de hoy. Y para no, ¿verdad?, para dejarlo más o menos ahí y continuar en otro video, en ese magnicidio hay un montón de interrogantes, ¿verdad? Que si habían unos colombianos, unos norteamericanos nacidos en Haití. Y eso lo vamos a estar de alguna manera analizando en el próximo video. Lo que sí es que esta crisis no lleva 3 semanas, lleva muchos años gestándose, y el pueblo haitiano quiere su espacio, quiere que de alguna manera ser escuchado, ¿verdad? Porque por eso están en las calles y están protestando. Están protestando. Para concluir. Nada, podemos resumir lo que la actualidad de Haití ahora mismo: no hay gobierno, no hay economía, lo que reina es prácticamente la violencia. Ahora mismo prácticamente es incierto, ¿no? Cada vez hay más amenazas de otra nueva intervención.
Pero dentro de todo esto, usted verá, surge una figura que de él vamos a hablar más adelante, ¿Cuál figura? Ah, de el caníbal, el caníbal, barbecue. barbecue. Bien, pues mira, para concluir, Haití, una nación que tiene poco más de 200 años, como tú bien dijiste, ha pasado por monarquía, eh, imperio, democracia, y hoy simplemente lo que reina allí es el inframundo. Si usted vive en un país del que usted sueña escapar, eso debe ser el inframundo. Y el haitiano nace con un sello de la miseria. Ujú. Ese bebé ya viene marcado con la miseria. La lucha de Haití, de corazón, yo creo que es contra la dignidad humana. Eh, Muy de acuerdo. ya lo que ellos están buscando es lo básico. Lo que a nosotros nos sobra aquí, con todas las, digamos, con las dificultades económicas y todo, ¿verdad? Pero la comida, de alguna manera, a veces la tenemos y la logramos conseguir. Estamos hablando de que no hay alimento, no hay agua. Y eso ha creado un escenario eh, que, que logra de alguna manera meterse en todas las mentes de las personas como este lugar del que hay que invadirlo, hay que intervenir y hay que ir allí a poner orden. Del palo caído, todos Todos hacen hacen leña. leña. Bien, entonces, pues para concluir, pienso que todo lo que hemos dicho aquí está en la historia, búsquela, analícela. En la próxima entrega, pues estaremos dando nuestras conclusiones de lo que está sucediendo en la actualidad en nuestro vecino país, Haití. Eso no está al otro lado del mundo, eso está aquí en el patio. Eso es ahí, allá al ladito. Será hasta luego.